Esta es la presentación de este documental, en la que os indico que los entrevistados que tendremos son Álvaro Santos, que es un biólogo que lleva muchos años de práctica como biólogo en diferentes trabajos, en diferentes campos, y Marusa Pérez, que es geóloga y directora técnica de la Asesoría Medioambiental SGAM. Además, aparte de las entrevistas, intercalaré escenas de vídeo de timelapse, algún vídeo informativo y algún vídeo de naturaleza. Espero os guste y lo disfrutéis. Buenos días, Álvaro. Muy buenos días, Martín. Bueno, tengo la fortuna de contar contigo, que te agradezco mucho tu participación en este documental. Te conocí hace muchos años cuando era directivo de la Junta de Montañeros Celtas de Vigo y organizamos una salida a plantar árboles, que fue fantástica, la verdad. Pues yo casi no me acuerdo de esa salida, fíjate. Yo me acuerdo algo, pero... no me acuerdo del sitio exacto que habíamos escogido, pero lo habías encontrado tú. Habías hablado con una comunidad de vecinos, de montes, comunidad de montes. Sí, yo aquel año trabajaba mucho con las comunidades de montes. Y luego conseguiste también los árboles para plantar y nos explicaste cómo plantar, fuimos bastante gente y bueno, fue una actividad muy bonita. Eres biólogo graduado por la Universidad de Santiago y bueno, pues que lo que nos digas nos puede aportar mucho para este documental. Entonces, la primera pregunta es la consabida y de siempre pregunta de ¿el cambio climático va en serio o es un cuento chino? Bueno, me gusta que comiences por esta pregunta, Martín, sobre todo porque vivimos unos tiempos bastante convulsos en que personajes de gran poder político como Trump o como el primo de Rajoy en nuestro país hacen afirmaciones descabelladas desde mi punto de vista. El cambio climático sí existe. Luego hablaremos de mostrar que eso es así, aportar datos. Podemos discutir, que es por donde muchos políticos se aprovechan para ponerlo en duda, la magnitud que tiene la actividad humana, la actividad industrial, nuestra actividad diaria en ese cambio climático. Porque el cambio climático existe de una forma natural, existe y ha existido en los ciclos de la Tierra. ¿Qué sucede ahora? Que estamos viendo que no solo se nos funden los bordes costeros, en los polos, sino que se nos funden masas del interior de hielo muy importantes. Sí. Entonces, es un motivo de alarma, es decir, ¿qué está provocando eso? ¿Es nuestra actividad humana la que está generando eso? Es decir, no tenemos una evidencia cierta, hay una incertidumbre importante, pero por eso necesitamos reaccionar, tomar medidas, tenemos que ser cautos, porque puede suceder además... muy rápido el cambio. Puede que sea muy rápido, más de lo que no nos esperamos, o que se produzcan cambios irreversibles en los ecosistemas. Solo pensando en esa posibilidad, de que el mar suba a 1 metro o suba a 6 metros, imagínate las implicaciones que tiene para el turismo solo o para muchísimas ciudades costeras. Es decir, habría que revertir todo un proceso de
de población, es decir, que es que reubicar la población. Reubicar la población, efectivamente, es decir, toda la población únicamente se concentra en las áreas costeras y esas áreas costeras son las que corren el mayor riesgo en estos momentos de verse afectadas. Entonces hay una incertidumbre muy grande. ¿Por qué? Porque podría estar sucediendo que nuestra actividad humana que genera CO2 a la atmósfera actúe como ese intensificador. Y entonces, de repente, en poco tiempo puede que nos encontremos con ese problema de que se nos funden los hielos polares y sube el nivel del mar. Es decir, hay un nivel de incertidumbre importante. Y es con lo que no podemos jugar, precisamente. Tenemos que hay bastantes probabilidades de que sea el ser humano el principal causante. Sí, el que nos afecte, es decir, un cambio que nos afecte directamente a nosotros. Pero que aparte podemos controlarlo nosotros. Sí, es decir, lo que sí sabemos ahora, la comunidad científica sabe pues, que el CO2 que emitimos hace 100 años ha desaparecido, porque es el tiempo que tarda en desaparecer. Entonces tenemos un margen, entre comillas, de un siglo para ir amortiguando las emisiones de CO2. Lo que sí, la previsión que sí hacen nuestros científicos, no sé si habrás oído hablar del IPCC, que es un panel internacional de expertos de lucha contra el cambio climático, que existe prácticamente desde los años 70, desde que se empezó a investigar en esto. Pues sí que predice, por ejemplo, para Europa, que con el nivel de emisiones de CO2 que tenemos ahora, pues la temperatura, es decir, si siguiéramos emitiendo hasta 2050 y en el año 2050, consiguiéramos haber reducido las emisiones de CO2 a cero, pues la temperatura solo aumentaría 1 grado centígrado. 1,5 grados centígrados. Pero si eso no fuese así, si siguiésemos emitiendo CO2 como lo estamos haciendo ahora, en el 2075 la temperatura del planeta probablemente habría subido a 2 grados centígrados. Para los científicos, ese medio grado de diferencia puede marcar la diferencia entre meterse en procesos irreversibles para muchos ecosistemas de los que nos sea difícil escapar o luchar contra ellos. Entonces, por eso insisten en que es necesario empezar a tomar medidas ya ahora para reducir las emisiones de CO2. Es decir, que pequeñas aportaciones cuentan, suman, efectivamente. Pequeñas aportaciones durante un tiempo muy prolongado generan el poder calorífico suficiente para calentar el planeta. Entonces hay que pensar a la inversa también. Es decir, pequeñas aportaciones que limiten las emisiones de CO2 a nivel planetario. Somos 7.000 millones de habitantes en este planeta. Pueden hacer revertir el problema. Es decir, estamos hablando de que cada uno de los habitantes de este planeta tiene que poner su miga, su cachito de pan para revertir esta situación. Eso no quita que tengamos que facilitarle y exigirle a la producción de los productores de energía y a las industrias que también pongan de su parte. Ahora, otra pregunta que viene al hilo del cambio climático, o sea, ¿cómo debemos encarar nuestro modelo de consumo para mayor felicidad tanto nuestra como de los demás? ¿Qué cambios debemos hacer prioritarios? Efectivamente, Martín. Al hilo de lo que hemos expuesto anteriormente, es decir, no lo hemos dicho explícitamente, pero implícitamente está implicado un cambio de consumo, es decir, en cada uno de nosotros, en cada una de las personas, en cada uno de los ciudadanos que tenemos que aportar para contribuir a esa reducción de emisiones. Entonces,
aquí, si me permites, voy a mencionar a un filósofo español, Ajá. Paramas Inri. Hay muchísimos, ¿eh? Es decir, también estoy buscando información en Internet. Encontraremos, afortunadamente, muchísimos filósofos españoles que concuerdan con lo que te voy a exponer ahora. En este caso es Jorge Richman, que trabaja, si no recuerdo mal, en la Autónoma de Madrid. Y él dice que el cambio climático es el síntoma, pero la enfermedad es el capitalismo, Ya. en el fondo. Es decir, ¿por qué tenemos este modelo de consumo El tan... capitalismo salvaje. Efectivamente. Yo siempre pienso que, perdona, que un cierto grado de premio al que hace las cosas bien y trabaja tiene que haber, pero cuando solo se apuesta a consumir y tener bienes y premiar el consumismo Claro. y un trabajo Eh, despiadado Bueno, el capitalismo salvaje es- precisamente lo que hace es retroalimentar eso, es decir, porque en la base de ese capitalismo salvaje lo que está es que podemos consumir recursos naturales de forma infinita, porque siempre existen, cosa que sabemos que no es cierta, que el crecimiento tiene que ser infinito, que también sabemos que no es cierto, porque los recursos no son infinitos, entonces el sí. crecimiento no puede ser infinito. Es decir, es un modelo basado en el consumo, en el consumo y en el consumo. Entonces, eso, es decir, esa enfermedad es precisamente la que hay que revertir. Y el primer paso es tenerlo interiorizado personalmente, es decir, que cada uno de nosotros, es Ujú. decir, requiere un esfuerzo intelectual en este caso, más que un esfuerzo monetario que no lo es, muchas veces es hacer un esfuerzo personal por interiorizar que tenemos que cambiar nuestro modelo de consumo. ¿Mm? Luego, yo, una de las cosas que defiendo fervientemente es que como ciudadanos, como consumidores, tenemos que primero exigirnos a nosotros, pero luego tenemos que exigirlos a quienes nos gobiernan. Es decir, y esa exigencia implica que nosotros participemos en la sociedad activamente. Es decir, Ujú. no vamos a conseguir ningún cambio en un modelo de consumo si nos quedamos parados. Es decir, tenemos que ser la mayoría de la sociedad a la que exijamos a nuestros políticos demandarle políticas que cambien el modelo de consumo. Porque, entre otras cosas, lo que hay que cambiar es el modelo de producción también. El capitalismo salvaje tiene modelos de producción salvaje en su base. Entonces, eso hay que cambiarlo. Es decir, hay que a las empresas y a las instituciones que realicen explotaciones de recursos naturales, hay que exigirle que lo hagan de forma sostenible, muchísimo más de que se lo hemos hecho hasta ahora, porque hasta ahora, es decir, le hemos puesto condicionantes ambientales a la hora de ejercer sus actividades, pero vemos que son insuficientes. Entonces, hay que exigírselo a nivel mundial. Es decir, que es una de las cosas más complicadas, conseguir que todo este movimiento, este activismo, se convierta en un fenómeno a nivel mundial. Para eso hay que tenerlo claro. Claro, el problema es que tenemos un mundo que va a 2 o 3 velocidades distintas. Tenemos países muy ricos, países en desarrollo, países pobres y países muy pobres. Entonces, es muy difícil cuadrar todo esto, pero todos deberíamos intentar caminar en esa línea. Es decir, las ONGs ambientalistas o las ONGs humanistas deberíamos intentar fijarnos como objetivo. La educación también. La educación es básica. Clave, es básica. La educación es básica. La formación. Efectivamente, es decir, en nuestros colegios, en nuestros currículos educativos de nuestros hijos, cuestiones como el cambio climático, como el desarrollo sostenible, ya se están incorporando, pero tendría que ser un campo de trabajo más amplio y más transversal, que estuviese presente en todos los ámbitos de la vida cotidiana, ¿sabes? Muy bien. Te cuento una anécdota. Yo le insisto mucho a mi hijo, por ejemplo, que tiene que apagar la luz de su habitación, como nos pasará a muchos padres. Este curso hablaron de desarrollo sostenible, entonces ahora ya no le digo, Antón, apaga la luz. Antón, ¿qué pasa con el desarrollo sostenible y la luz de tu habitación? ¿Sabes? Entonces él se echa a reír y se lo tengo que decir casi todos los días. Pero algo queda. Algo quedará. Él con 10 años es consciente de algo que yo no era. Ni tú ni yo éramos conscientes de eso. No éramos conscientes. Entonces hay que tener esperanza, que las nuevas generaciones puedan ayudarnos y a cambiar. El ejemplo de Greta. El ejemplo de Greta Esta Thunberg. chica sueca de 16 años que tiene al mundo, que inició una huelga por el clima en su colegio. Sí, eso, si me permites, me gustaría comentarlo porque es un hecho histórico.
Hay mucha gente que no es consciente de esto, pero la huelga del 15M por el cambio climático es un hecho histórico en este planeta. No se había convocado una huelga de tales características y con tal objetivo en el planeta. Entonces tenemos que ser conscientes de que eso igual es la primera piedra de un modelo de cambio. Entonces hay que apoyar a estos jóvenes activistas, y hay que sumarse. Hay que sumarse. Es decir, si ves las redes sociales en internet, percibes que hay mucha gente reacia o que le parece la pataleta de unos jóvenes. Y a mí no me lo parece. Yo fui activista, me considero un activista, y me considero importantísimo que las nuevas generaciones tengan claro cuál es el camino por el que tienen que ir, ¿sabes? Me preguntabas un poco por dónde reside la felicidad de cada uno, ¿sí? En esta encrucijada que tenemos la humanidad. Pues a mí me gustaría hablar un poquito de los principios de la permacultura, ¿sí? Que no es una disciplina que mucha gente conozca, pero es una disciplina ya muy antigua, cuyos principios son muy antiguos y son muy básicos, porque muchos de esos principios arrancan de tribus, de poblaciones primigenias, que tenían modos de vida muy sencillos y que su felicidad se basaba en cosas sencillas. Es decir, los encontramos hoy a diario en las tribus amazónicas, por ejemplo, por ponerte un ejemplo. Preocúpate de la tierra, porque es el lugar donde vives. Preocúpate por las personas que te rodean. Es decir, yo no conozco a nadie que sea feliz viendo a su alrededor infelicidad. No. Efectivamente. Sería un bicho raro, ¿no? Claro, efectivamente. Pues es algo muy básico. Y luego preocúpate, si tienes la fortuna de tener riquezas, de compartirlas, porque eso genera más felicidad. Eso empata un poco con el modelo, es decir, con cambiar el modelo de sociedad que tenemos ahora. Tenemos un modelo de sociedad consumista. Lo único que hacemos es consumir. Consumimos bienes, consumimos servicios, consumimos recursos naturales. Hay que cambiarlo a un modelo en el que como personas nos convirtamos en productores de bienestar para mantener el planeta, de felicidad para la gente que te rodea y para uno. Y para uno mismo, efectivamente. Yo por mi experiencia personal, es decir, cuando uno se siente más a gusto y más feliz, es cuando la gente que te rodea inmediata se siente a gusto contigo. Entonces, yo creo que esa es la línea de trabajo. Y una pregunta sobre nuestro consumo de carnes, o de carne de vacuno o de leche. ¿Sabes algo? Bueno, la huella de CO2 es muy elevada de una vaca, ¿verdad? Efectivamente, Martín. Si somos lo que comemos, somos cambio climático. Sí. Dicho de una forma coloquial. Sí, porque la carne sobre todo la carne de vacuno y la carne de cordero, en su producción, se generan una gran cantidad de emisiones de CO2. No tanto de CO2 como de un gas, es decir, sobre todo el estómago de los rumiantes genera metano, unas cantidades importantes de metano. Es decir, la cabaña ganadera de vacuno genera el 37% de las emisiones de metano del mundo, del planeta. Caray. Es una barbaridad. El problema de ese metano es que tiene 30 veces el poder de efecto invernadero del CO2. Caray. Entonces, eso es un auténtico problema. Porque tiene un poder de calentamiento global muchísimo más elevado. Por suerte, el metano desaparece de la atmósfera muchísimo más rápido que el CO2. En 10 años, en 10, 12 años ha desaparecido lo que hemos liberado. Pero no debemos olvidar que es una contribución importantísima. Entonces, lo aconsejable es reducir el consumo de carne de vacuno. Efectivamente. Te doy un dato muy sencillo que está calculado además por unos investigadores canadienses. Un español que consume una media de 50 kilos al año, para que esto fuera sostenible, tendría que consumir alrededor de 25 kilos. Y entonces cualquier iniciativa, cualquier cambio en nuestra dieta, que nos acerque más a una dieta vegetariana. Algunos días, no todos, no hace falta. No todos. Las iniciativas para reducir el consumo de proteínas animales y acercarnos más al consumo de proteínas vegetales. Tiene que ser bienvenido porque contribuye a mejorar nuestra salud, porque la carne, la OMS, la Organización Mundial de la Salud,
identifica las carnes rojas como potencialmente cancerígenas. Un exceso de carnes rojas puede ser potencialmente cancerígeno. Hay unas pequeñas evidencias de que puede influir está asociada a cánceres de colon, a cáncer colorectal. Entonces, tenemos motivos suficientes en el ámbito de la salud para reducir el consumo de carnes, y por el bien del planeta estaría bien reducir ese consumo de carne. Hay una iniciativa que no sé si conoces, que la puso en marcha hace ya bastantes años, en 2009, el ex-Beatle, Paul McCartney. Era como, traducido al español, era los lunes libres de carne. Bueno. Algo así. De hecho, tiene un documental, publicó un documental, creo que en 2017, sobre esto. Sí, lo tengo anotado por aquí. Sí. Meat Free Monday, sí, se llamaba la iniciativa que puso en marcha el ex-Beatle este. Pues muy bien. Y recientemente ha sacado el documental que te comentaba de un día a la semana sin carne. Es decir, y eso ya es una pequeña contribución a reducir nuestras emisiones de CO2 sin que ello suponga un esfuerzo. Yo puedo dar mi ejemplo. Yo soy vegetariano, como huevos y leche y derivados, un poco por respetar la vida de los animales sobre todo, y mi salud es muy buena, no tengo problemas de salud, y no como carne ni pescado. Tenemos un exceso de proteínas animales en nuestra dieta. Yo también he reducido muchísimo, no soy vegetariano, pero he reducido muchísimo el consumo de carnes en mi dieta, ¿sabes? Es decir, prácticamente en casa estamos comiéndolo una vez a la semana. Muy bien. Pues muchas gracias, Álvaro. Nada más, ahora darte las gracias por tu participación en el documental. Nada, encantado. Nos seguiremos viendo algún día. Encantado de que me hayas brindado esta oportunidad. Se nos han quedado Esto es amplísimo, este tema. Muchísimas cosas en el tintero, muchísimos datos. Bueno, lo que hemos descubierto es que esto daría para varias horas de grabación. Para una serie. Para una serie, pero bueno, cualquier día podemos volver. Muchas gracias. Estoy en casa de Marusa Pérez, que es geóloga y directora técnica o responsable de la gestoría o empresa de gestión medioambiental SGAM en Galicia. Además es mi prima y es un placer contar con ella porque nos llevamos muy bien desde siempre y bueno, pues que ella es una autoridad en todos los temas medioambientales. Y bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Lo de autoridad, perdona, pero no te lo tolero. Sí, bueno, que sabes mucho. No, a ver, llevo 20 años de profesión, pero bueno, de autoridad nada. Y la primera pregunta es sobre el consabido cambio climático. Entonces es un poco si el cambio climático es un cuento chino o va en serio y la influencia del hombre en el cambio climático. A ver si puedes comentar algo de eso. A ver, la verdad que es un tema muy complejo. Es muy probable que estemos en uno de esos ciclos geológicos de cambio climático. Desde ese punto de vista, lo que sí está claro es que los registros que tenemos los humanos de los últimos 60 años, sobre todo, de miles de estaciones meteorológicas en el mundo, demuestran una tendencia clara, tangible, que podemos comprobar y medir, ¿vale? Lo que también estamos midiendo en un registro de tiempo algo menor, pues de los últimos 40 o 30 años sobre todo, es cómo está evolucionando la presencia, sobre todo también de otros gases, pero sobre todo de CO2 en la atmósfera. Y bueno, pues sí que se está pudiendo observar que hay una trazabilidad histórica ya desde lo que es el comportamiento humano de la era industrial y sobre todo de la era industrial más reciente, donde el impulso de los transportes, del turismo y del consumo
ha dado un cambio muy acelerado y que además se sigue acelerando, ¿vale? Pues sí que tenemos claro que estamos influyendo en la concentración en el día a día de CO2. Hay una relación directa Hay una relación entre la actividad humana y la cierta parte de la curva en la que está evolucionando la concentración de CO2 en la atmósfera. Pero la realidad es que hay observaciones suficientes ya en una escala humana, no en esa gran escala geológica, que demuestran y constatan que en este momento, en estas últimas décadas, está, digamos, acelerándose ese proceso de cambio climático, en el que el ingrediente humano es un porcentaje X. Eso no se sabe en qué porcentaje somos. ¿A dónde nos lleva? Tenemos una pregunta más adelante sobre el modelo de consumo, pero antes, bueno, no sé si querías decir algo importante sobre el cambio climático aparte de esto. No, lo que quería decir es eso, que tenemos que ser conscientes, así un poco como colofón, de que el cambio climático existe, de que sí hay una trazabilidad en cuanto a nuestro comportamiento y el aumento del CO2 en la atmósfera, pero que tenemos que ser conscientes de que es algo que está por encima de nuestras capacidades, como tantas veces le ha sucedido a la humanidad, que creemos que podemos dominar la naturaleza y no somos capaces de dominarla, que es lo último que quería comentar. Pero me imagino que siempre es mejor cumplir. Por supuesto, no, y tiene muchas otras mejoras que luego comentaremos, ¿no? Al hilo de las otras preguntas, sin duda. O sea, no quiero yo transmitir para nada, que no tengamos que ser activos frente al cambio climático. Pero que las consecuencias las vamos a ver. Pero que tenemos que ser conscientes de que los pasos que debemos dar es hacia la mitigación, hay que seguirlos dando, aunque sean pues tan poquito eficaces como se intuye que van a ser por ese sistema inercial tan poderoso que es el sistema climático, pero sí tenemos que dar muchos pasos para adaptarnos, y adaptarnos, entre otras cosas, implica preservar todos los recursos, las aguas, los recursos minerales, los recursos biológicos, o sea, la biodiversidad, la diversidad genética, etcétera, etcétera. Muy bien. Luego, tú como directora técnica o responsable de una empresa de gestión medioambiental, dedicas mucho tiempo, muchas actividades al tema reciclaje. Entonces, la pregunta es, en torno al reciclaje, ¿qué política sigue sobre el reciclaje la Unión Europea y a dónde tendemos en el futuro la Unión Europea en el tema de reciclaje? A ver, más que en el reciclaje, hoy se habla de economía circular, ¿no? Que es algo más amplio, en el que el reciclaje no es más que un eslabón. Esa es hoy la tendencia en Europa. ¿Qué es la economía circular? La economía circular es una nueva estructura, digamos, productiva que se pretende desarrollar para completar un ciclo en el que consigamos extraer los mínimos recursos necesarios directamente de la naturaleza y reincorporar en ciclos en los que el reciclaje es una pata muy importante, reincorporar las materias primas a la producción necesaria para que llevemos, que esa es otra reflexión posible, la vida que llevamos. La pregunta siguiente es sobre el modelo de consumo, que ya lo trataste un poquito en la economía circular en la anterior pregunta. Entonces, ¿me puedes decir cómo se debe enfocar el modelo de consumo en el mundo? Yo me imagino que esto lo que hay que hacer es no caer en el mundo de comprar cosas por comprar, que se compre lo necesario, que se puede disfrutar con menos cosas. Entonces, bueno, pues que creo que van por ahí los tiros, ¿verdad? Deberían ir por ahí, pero curiosamente parece que damos pasos hacia adelante y pasos hacia atrás. Y te voy a poner un ejemplo que creo que para mí es muy significativo, y es el mundo de la ropa. Ya.
Ahora, por ejemplo, Europa, que me preguntabas antes sobre las políticas europeas, ha establecido la obligación de aquí a 2024 que se empiece a recoger para el reciclaje o para la segunda mano cuando proceda la ropa. Pero lo que no dice las directivas europeas es cambiemos el modelo de consumo. Y lo curioso y muy llamativo es que te voy a lanzar la pregunta. Dime. ¿Cuánto crees que es la media de usos de una prenda de ropa en Europa? ¿Cuántas veces la ponemos? No, yo creo que aquí se ha llegado al ridículo. Les voy a decir 20 veces, ya tirando muy por lo bajo. Pues estás tirando por lo alto. Para ti, para mí, seguramente, que somos personas muy parcas y muy, ¿cómo se dice? Austeras. Bueno, tampoco tanto, es inconcebible, sí. Pero la media está en 5 usos por prenda. Qué barbaridad. De hecho, claro, yo no me doy cuenta de esas cosas porque no es algo que a mí me preocupe, pero parece ser y es evidente cuando vas por la calle que hoy en día en las tiendas de ropa cada 15 días se cambia el escaparate. No por el hecho de cambiarlo, sino que ha llegado una partida nueva de modelos diferentes para que la gente se aburra de lo que tiene y vuelva a comprar. Este es un modelo muy significativo y muy llamativo hoy en día, el de la ropa, y son datos muy recientes estos que te estoy comentando, y para mí es un escándalo, sí. Para mí es un auténtico escándalo, porque además luego esa ropa, insisto, pongo el ejemplo de la ropa, pero podríamos poner que es todavía más gravoso seguramente en términos de la huella que deja el tema de la electrónica. O podríamos decir a un nivel también espeluznante el ciclo de uso de los vehículos, de turismos y demás. Dices, y es verdad, claro, que argumentamos es que los nuevos turismos son mucho más eficientes, menos gases, menos emisiones, pero nos estamos equivocando. Pero la creación de la chapa... Ni siquiera nos planteamos, ¿yo tengo que tener un vehículo o no lo tengo que tener? Sí. Entonces, bueno, en ese sentido estamos, otra vez más, es la palabra que me sale, porque la usaba mucho mi abuela, dando tumbos. La abuela Laura. La abuela Laura, que era todo un carácter, porque a la vez que legislamos con mucho sentido y hoy se habla en la normativa europea de la responsabilidad ampliada del productor, es decir, ya no todo se repercute en que haya un reciclador al final, sino que el productor fabrique de tal forma que se pueda recuperar, que se pueda reciclar, pero ese mismo productor nadie le dice haga usted para que esos productos duren más, sino que lo que se le dice es facilite su reciclaje, hágalos de tal forma, y bueno, es un paso, pero no es suficiente porque en cambio va a justificar ese esfuerzo mayor en diseñar de nuevo, en rediseñar elementos, cambiar los materiales, etcétera, internamente en las empresas. Entonces, va a justificar que ahora quiera vender más. Pero esto hay que cambiarlo. Es un cambio tan profundo. Es difícil de hacer, pero hay que ir dando los pasos. Que no se está planteando ese cambio en lo que es el modelo de consumo. Sí se está planteando ese concepto global que te explicaba de la economía circular, pero no se está planteando un cambio real en el modelo de consumo. Ahí es donde todos debiéramos tener voz y debiéramos formar parte. La tecnología de la comunicación y de la información también está haciendo sociedades más frías, más alejadas incluso de la naturaleza, y eso genera otro tipo de ingredientes, de comportamientos. Yo aquí tengo que aportar mi granito de arena, no sé si lo ibas a aportar tú, pero es un poco como el aprender a estar a gusto con nosotros mismos, con la gente que te rodea, el no apostar a los bienes para estar a gusto. Entonces todo esto es un cambio muy grande en el modelo de consumo. Se puede educar uno, invertir en educación en la medida de lo posible, invertir en formación personal, en artes, intentar derivar los consumos un poco hacia esta línea, las personas que puedan y que sepan elegir, y a lo mejor quedan mucho más encantadas por el resultado que por tener 5 televisores en casa. Eso sin duda, sin duda. En general, yo no he estado, pero las personas que van a los países donde hay más pobreza
siempre te comentan que les llama la atención la alegría que hay en las personas, a pesar en los países de pobreza. Sí, a pesar de la dureza de las condiciones. ¿Y en qué se fundamenta esa alegría? Antaño pudiera ser que en parte se fundamentara algo en la falta de conocimiento, pero hoy en estos países tienen casi el mismo conocimiento que nosotros de la realidad, porque están igual de conectados que nosotros a través de las redes. Televisión. Entonces no es desconocimiento, el conocimiento les da envidia, les da más a lo mejor ímpetu para salir, para ir, para migrar, pero la unión de familia, la sencillez con que se comparte todo, eso es lo que a las personas siempre nos ha dado más capacidad de disfrute y de alegría y de satisfacción. Que ya estamos en la siguiente pregunta que tenemos preparada. Claro, pero la vamos, yo ya te dije que estas dos las íbamos a enlazar, sí, ya me permití esa licencia, porque realmente lo que hay que trabajar siempre es en dos ámbitos, o en tres diría yo, en el personal o individual, donde lo que no somos quienes es para juzgar las decisiones que tome tu vecino, ¿vale? Yo puedo tener una vida muy austera, de un mínimo de consumo, y mi vecino a lo mejor tiene otras decisiones en su vida y tiene una vida de más consumo, menos austera, por las circunstancias que sea, por su educación, por su entorno social, por lo que sea. Yo no soy quien para juzgarlo, pero yo tomo mis decisiones. Pero después hay otro nivel, que es el de comunidad. Comunidad puede ser la comunidad de vecinos, puede ser el barrio, puede ser la ciudad, puede ser una aldea. ¿Qué pasa a nivel de comunidad? A nivel de comunidad se puede hacer muchísimo, porque se pueden contagiar esas actitudes personales y aprender juntos. Claro, también el contagio puede ser en negativo, ¿vale? Pero cuando uno tiene fuerza y es capaz de posicionarse y demostrar sin culpabilizar al otro, porque yo creo que, insisto, hay que respetar las decisiones individuales del otro, si no, no se logra nada más que enfrentamiento. Pero como comunidad hoy podemos hacer cosas en España tan interesantes como empezar a plantearnos otra fórmula de consumo o de electricidad en las comunidades de vecinos. Se puede plantear ya, porque la ley por fin se ha flexibilizado un poquito, pues instalaciones fotovoltaicas o térmicas comunitarias, o se puede formar parte de asociaciones o agrupaciones que optan por apoyar las empresas que están, por ejemplo, apoyando o vendiendo solo energías renovables. Quiero decir que hay fórmulas comunitarias, y quien dice en el ámbito de la energía lo dice en el de consumo de productos agrícolas, ¿vale? Sí. Que hay fórmulas hoy para cambiar ya no como individuo, que no vas a cambiar, sencillamente vas a tomar una opción de vida con tus hábitos y demás, que va a ser una arenita, pero que puede contagiar. Pero luego, como pequeñas comunidades, tenemos otras posibilidades. Y luego está la tercera fase, que es la de las normativas, sean municipales, autonómicas, estatales, europeas, internacionales, del tipo que sea, que son las que tienen que lograr generar los cambios profundos. Pero curiosamente se logra más en el ámbito de la comunidad que en el de las grandes estructuras gubernamentales. Y también cada uno empezando también desde dentro en su pequeño concienciación, claro. ¿no? Pues por eso, entonces lo que sucede aquí es que de abajo arriba hasta el segundo nivel se generan cambios, porque las personas convivimos. Pero curiosamente, del segundo nivel al tercero, al gubernamental, podría haber más niveles en medio, pero doy un salto muy gordo. Pero del segundo al tercero no hay apenas permeabilidad. La hay a la inversa. Desde arriba decido y aplasto muchas cosas. Genero cambios importantes y positivos, pero también se aplastan muchas iniciativas que quedan ahí en pequeñas celditas que a veces sobreviven y otras veces se frustran. Entonces, bueno, en ese sentido, todavía en el ámbito del consumo, quizá porque es algo reciente, de un siglo, diría yo, nos queda como sociedad muchísimo, muchísimo por madurar. No, yo estoy completamente de acuerdo en que el cambio debe hacerse de abajo a arriba, principalmente, aunque arriba en un momento determinado tengan que apoyar. Y pienso que arriba casi el punto más importante es la educación.
Eso sin lugar a dudas. Y la última pregunta es un poco sobre si confías en la humanidad y en dejar un buen futuro para las próximas generaciones. A ver, yo confío en nuestra capacidad de hacer comunidad. Eso sigue existiendo. Somos más lentos de lo que creemos, a pesar de que contestamos a todo rapidísimamente por WhatsApp o por Facebook. Pero yo creo que sí, que hay ahora un movimiento entre la juventud que creo que vale la pena destacar. Quizá el personaje emblemático es esta chica sueca, Greta Thunberg o algo así creo que es. Pero lo cierto es que a mí esos movimientos tan de arrastre de masas siempre me preocupan y me asustan un poco porque creo que nos hacen no pensar a la masa. Los que están ahí en el vértice, pues sí que lo hacen desde la reflexión, pero la masa muchas veces se mueve sin pensar. Eso no es bueno, pero en cambio sí que se están pudiendo lograr cambios profundos y para eso todo lo que hemos evolucionado como sociedad y con las tecnologías y las redes debiera darnos capacidad para lograr revertir todos esos defectos en un par de generaciones y yo creo que sí que podemos. ¿Qué hay posibilidades? Yo creo que sí que Eres podemos. Optimista. Pues nada, pues muchas gracias Marusia por acogerme en tu casa, por aportar tu experiencia, tu sabiduría, tu visión de la vida, tus conocimientos. Y nos seguiremos viendo, ¿verdad? Hombre, claro. Hasta en la sopa. Eso, hasta alguna vez, no tantas en la sopa, pero bueno, gracias a ti, Martín. Y nada, a seguir peleando. Hemos llegado al final de este documental. Espero que os haya gustado, que os haya enriquecido. Mis agradecimientos especiales a los entrevistados. Y ahora os dejo con un vídeo de una cascada y un río en Vieiros, en la Sierra del Caurel, indicativo de la belleza que tiene nuestro planeta y que tenemos que entre todos intentar preservar.